Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a hablar de economía y de diversos enfoques a través de nuestro invitado José Manuel Puente, economista y profesor del IESA. Siempre bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, recientemente el país le va tomando el pulso a los efectos de la aplicación de una ley como la de costos y precios justos, que incluso tiene su superintendencia, sobre todo conocer cuál será su impacto en los precios y en la disponibilidad de los productos. ¿Cuál será el efecto y particularmente en lo referido a la inflación? Sí, la inflación es un fenómeno muy complejo, un fenómeno que puede tener múltiples orígenes y que en el caso venezolano son muy claros varios de esos orígenes. Esta nueva ley de costos y precios justos básicamente ataca el origen especulativo de la inflación, que yo creo que sí existe y que es deber de un Estado regular con base en información y capacidad técnica para proteger al consumidor, pero que no es la única explicación del fenómeno inflacionario. Como esta ley solo ataca ese origen especulativo y no los otros desequilibrios de la economía o inflacionario, el problema lamentablemente va a persistir y Venezuela va a tener lamentablemente en el 2012 altas y persistentes inflaciones. Al final yo creo que el dilema que enfrenta los venezolanos y la política económica es que esta ley va a tener varios posibles impactos. Uno, si se aplica va a generar escasez. Si no se aplica, inflación, pero si se aplica también lo que puede es, y lo que estamos viendo, es agudizar aún más las distorsiones en la economía. Una muy clara, la de subsidios cruzados. ¿Qué son subsidios cruzados? Una empresa X que produce mayonesa a pérdidas, también produce galletas que tienen una buena rentabilidad y con las ganancias de galletas subsidia mayonesa. Pero eso al final lo que hace es agudizar las distorsiones dentro de la economía. Es decir, muchos de esos productos, su precio final no cubre la estructura de costo y por tanto lo que se va a generar es subsidios cruzados o desabastecimiento de muchos de esos productos. Conclusión, hay muchos otros problemas que originan la alta y persistente inflación que tiene Venezuela y esta ley de costos y precios justos no está atacando esos múltiples orígenes. Eso es volver al precio máximo de venta al público y dentro de esa dinámica que usted prevé como respuesta a un factor limitante, en este caso regulatorio, por parte de las industrias que producen permanentemente, eso le da a las industrias una capacidad de respuesta de maniobra ante esta situación. Veamos un poco las cifras, Eduardo, más allá de los análisis teóricos. En los últimos 12 meses, en el 2011, la inflación de los productos controlados fue de 30% y la de los productos no controlados el 26%. Es decir, los productos controlados tuvieron una inflación superior a los no controlados. Es decir, los controles, y en este caso los controles de precios, no son la solución al problema inflacionario. En la inflación tienes muchos otros factores, como por ejemplo un gasto público muy alto que fue inyectado a lo largo del 2011. Esos niveles de altísimo gasto público hicieron crecer la liquidez, la cantidad de dinero circulando, y eso generó presiones sobre los precios. Por otro lado, tienes un aparato productivo que cada vez produce menos bienes y servicios. En la medida que se va reduciendo la producción de bienes y servicios, se genera un cuello de botella que lo que hace es presionar los precios al alza. Es decir, la inflación tiene muchos múltiples otros orígenes diferentes al especulativo. Si quieres atacar el problema, tienes que atacar los diferentes orígenes y tienes que, junto a esa ley de precios, de costos y precios justos, tienes que incorporar una consistente política fiscal, incentivos correctos a la producción y atacar el problema desde múltiples orígenes. Lo político, ¿cómo puede estar permeando esta situación? Porque uno siempre escucha desde los sectores privados pedir diálogo, pedir compartir una mesa, y se habla de mesas técnicas. ¿Realmente el diálogo en este caso de qué manera incide? Es central. El diálogo, la paz con el sector productivo y generar espacios para la iniciativa privada son centrales. Yo estoy convencido de que Venezuela en el 2009 y 2010 se contrajo y ahora en el 2011 crece a una tasa moderada del 4%, entre otras cosas porque su crecimiento depende solo y tan solo de gasto público. La iniciativa privada, la inversión privada no se ha incorporado al proceso productivo. Para poder crecer, por ejemplo, las tasas que está creciendo Panamá o que está creciendo Chile, tú necesitas que incorporar la iniciativa privada a la inversión privada nacional e internacional y para eso tienes que generar espacio, diálogo y convivencia. Que lo público haga aquello en lo que puede ser bueno y que lo privado también haga su aporte y juntos construyas un país de bienestar para todos. Pero no puedes solo con petrodólares construir la sociedad de bienestar y progreso que todos estamos aspirando. ¿Qué incentivo existe hoy para un industrial, para un productor? Hoy, por ejemplo, la prensa dice que hubo un aumento en la producción automotriz. ¿Qué explica cifras aparentemente positivas como esas? Por cierto, el sector automotriz tiene 4 años de caída sistemática en su producción, donde inclusive en el año pasado lo que se incrementó
fueron las importaciones de vehículos, porque al final cuando ves las importaciones, el año pasado fueron un total de 45.000 millones de dólares en importaciones y el año pasado se importaron 17.000 vehículos. Realmente no hay evidencia en los últimos 4 años de ampliación de la producción de automóviles o de las ventas. Después del año 2006, 2007, que fueron los años cumbres del sector automotriz, en los últimos 4 años ha habido caídas. Que pueda haber una mejoría ligera en un mes u otro, igual la tendencia en los últimos 4 años ha sido la caída. Es decir, en el ámbito automotriz es muy claro que el modelo de desarrollo, la política económica instrumentada, no ha generado mayor producción, sino menor producción y precios mucho más altos. Es decir, el modelo establecido o implementado te ha generado, en el caso automotriz muy claramente, cada vez una menor producción y cada vez un precio unitario de los bienes, de los automóviles cada vez más alto. La situación en el país genera incentivos para los productores nacionales o para los importadores. ¿Cómo está esa relación? Bueno, yo creo que las cifras son muy claras. El año pasado importamos 45.000 millones de dólares. Para dar una idea a las personas que nos escuchan, 45.000 millones de dólares es más o menos 3 veces el promedio de lo que Venezuela había importado desde el año 70 hasta el año 2000. Es decir, estamos hablando de niveles de importaciones 3 veces superiores al promedio. Y por el otro lado, lo que son las exportaciones no tradicionales, todo aquello que es diferente al petróleo, frutas tropicales, plásticos, autopartes, se ha reducido a su mínima expresión y el año pasado solamente exportamos en productos diferentes al petróleo solo 4.500 millones de dólares. Es decir, el 4% del total de las exportaciones son algo diferente al petróleo. Es decir, lo que yo propongo es, más allá de la ideología, del debate estéril, vamos a sentarnos con los números y vamos a ver qué dicen los números en términos de resultados. Y los números del Banco Central lo que indican es involución o evolución en negativo, mayor dependencia del petróleo, menor producción nacional y más inflación a la que teníamos en el pasado. ¿Por cuánto tiempo, y vamos a dejar eso para la próxima parte, he sostenido un modelo tal como usted lo está describiendo, altamente dependiente de la renta petrolera? Estamos en un año electoral y hay una expresión popular que dice, bueno, año popular habla real en la calle. ¿Cómo incluso comparar lo que es el gasto público, el aspecto presupuestario de este 2012 frente a lo que fue el 2011 y qué nos espera en el futuro inmediato? José Manuel Puente, profesor del IESA, economista, hoy con nosotros y ustedes en Opinión Meridiana. Regresaremos. Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Quedaba pendiente, José Manuel Puente, el gasto público, pero insistiendo con el enfoque de por qué esos niveles de inflación en Venezuela, entre las más altas de Sudamérica, cuando hay otros países que incluso tienen una inflación de un dígito. Sí. ¿Qué se hace en esos lugares que no se hace aquí o cuál es la realidad distinta en esos casos? De hecho, vamos a conectar una cosa con otra, eso con el tema de gasto público. Bueno, una de las preguntas claves es, ¿qué ha hecho el resto de América Latina que tiene un promedio de inflación de 5 o 6% que no ha hecho Venezuela? ¿O qué ha hecho Venezuela que no ha hecho el resto de América Latina? El problema inflacionario tiene una solución. Argentina, Brasil tuvieron hiperinflaciones y ahora tienen inflaciones de un dígito, caso brasilero, Argentina alrededor del 15-17%. Pero el promedio latinoamericano es de 6-7%. La única inflación con 2 dígitos en el continente, por encima del 27-28%, es Venezuela. Entonces, es un poco aprender de nuestros vecinos cómo controlaron esas altas inflaciones y aplicarlas internamente. Y aquí conecto con el segundo, una de las grandes inconsistencias en materia económica es la gran inyección de gasto público que está haciendo el gobierno a la economía. El presupuesto del 2012 contempla un nivel de gasto de 297 millardos de bolívares fuertes. Eso es 45% superior al gasto público anunciado en el 2011. Es decir, en este 2012 está habiendo una inyección altísima de gasto que implica incremento de los niveles de liquidez, la cantidad de dinero circulando en la economía, y eso a su vez se transforma en presiones sobre los precios. Si a su vez ves la caída de la producción de bienes y servicios, por ejemplo, de bienes agrícolas, ahí tienes un cuello de botella que genera presiones inflacionarias. Es decir, tienes un tema fiscal y un tema de producción que está generando altas inflaciones y que no estás corrigiendo, porque estás asumiendo que el problema inflacionario es solamente especulativo. Yo creo que es un gravísimo error. Como no entiendes la complejidad del problema, como no entiendes las múltiples orígenes de ese problema, no puedes conseguir la solución al problema. Y la economía venezolana va a seguir pagando el costo de una alta y persistente inflación, la inflación más alta del continente y una de las más altas del mundo. Control de precios, pero también un régimen de control cambiario. Y al final uno se pregunta qué papel juega la confianza en todo esto y cómo retraer estos distintos niveles o cuadros especulativos que son una realidad. Sí. No pretendo que leas una bola de cristal, pero ¿cuál entonces
es la perspectiva en el corto y mediano plazo? Yo ya lo he dicho muchas veces públicamente y creo que Venezuela requiere de que los académicos, los medios, tengamos el valor de decir las cosas tal cual como son. Y en Venezuela sí hay un problema especulativo. Y es el deber del Estado regular, con base en información, capacidad técnica, para controlar ese fenómeno. Pero ese fenómeno por sí solo no te explica la alta y persistente inflación. Si tú eliminaras o llevaras al cero el tema especulativo, todavía tendrías un problema fiscal, un problema monetario, un problema de producción que haría que Venezuela tuviera altas inflaciones. Entonces es cada cosa en su lugar, atacar el problema especulativo, pero también atacar el problema de la muy inconsistente política económica, entre ellos de la fiscal, con un gasto público desbordado, y este año el gobierno va a generar unos 300 millardos de bolívares fuertes en vía gasto público, más probablemente unos 200 millardos adicionales en créditos adicionales. Vamos a tener un gasto público oficial alrededor de los 400 o por encima de los 400, 450 millardos de bolívares fuertes. Entonces, claro, ahí lo que estás dándole es gasolina pura a la inflación. ¿Más demanda que oferta? Más demanda que oferta, niveles de liquidez. Los niveles de liquidez de dinero circulando en la economía el año pasado crecieron por encima del 15% en términos reales. Esa es la tasa de crecimiento de la liquidez más alta desde el año 2006. Es decir, el año pasado tuviste un incremento de la cantidad de dinero circulando en la economía, que es la tasa de crecimiento más alta de los últimos 4. Es decir, gasolina pura para el proceso inflacionario. Entonces, bueno, tienes que hacer consistente tu política económica y ver cuál es el objetivo de política económica que estás persiguiendo. O es producción o es inflación. Pero hay un dilema en la coyuntura. José Manuel Puente, te ubico en la coyuntura del 7 de octubre, porque como lo has dicho, la política tiene que ver con todos estos procesos. Un antes y un después, independientemente del resultado, ¿va a cambiar el sentido de todo este escenario que has descrito? Bueno, yo creo que es muy claro, más allá de las preferencias políticas de cada uno de nosotros. Pues hay la posibilidad de una continuidad de lo que hay, de la política económica, del offset de política económica actual, o de un cambio paulatino, sensible, pero un cambio. Yo creo que se hace necesario un cambio de rumbo en términos de política económica. Creo que en los últimos 12 años el desempeño macroeconómico de Venezuela en términos de crecimiento e inflación ha sido muy, muy pobre. De los últimos 12 años, 5 años han sido de contracción económica, 7 de crecimiento y básicamente impulsados por los precios del petróleo, donde se ha agudizado de manera brutal la dependencia que tenemos del petróleo. Hoy el 95.2% de las exportaciones venezolanas son solo y tan solo petróleo. El modelo endógeno de diversificación no se ha dado. Es Venezuela hoy más que nunca una mina petrolera, dependiente del commodity más volátil del mundo. De lo que se requiere es de que lo que ha sido la promesa de política económica de los últimos 30 años, no de los últimos 12, se cumpla, que es lograr diversificar esta economía, lograr generar un sector productivo y exportador diferente al petróleo fuerte y poder generar la riqueza para después redistribuirla a través de educación, salud, cultura, para todos. Entonces, al final, para poder generar redistribución, igualdad de oportunidades, tienes que generar riqueza. Si no generas riqueza, no hay nada que te puedas redistribuir. Entonces ahí parte del dilema del modelo y las contradicciones y la grasa en la que está, en mi opinión, patinando esta sociedad en los últimos 30 años y particularmente en los últimos 12. Fíjate que cierras el comentario con una expresión que yo pensaba subrayar, en los últimos 30 y no precisamente en los últimos 12, ¿no? Eso habla de un enfoque muy objetivo de tu parte. Pero entonces, si no es la dependencia específica del petróleo como han sido desde hace tantos años, guiada nuestra economía. ¿Cuáles son esos escenarios de la Venezuela de hoy potenciables para ser menos dependientes? Eduardo, hay un grupo de sectores que perfectamente han demostrado que pueden competir en los mercados internacionales, pero todavía hoy, a pesar de todo el ambiente enrarecido, tú sigues teniendo petroquímica, que sigue exportando algo, tienes el sector de frutas tropicales, todavía nuestros mangos, nuestras parchitas son preciadas en el mundo, tienes el tema material eléctrico, autopartes, plásticos, tienes una cantidad de sectores, turismo, el potencial de turismo es extraordinario, pero ¿por qué no lo puedes desarrollar? Por muchas razones, pero una en materia económica es que con un tipo de cambio de 4.30 es imposible hacerlo, porque con 4.30 Caracas, Venezuela, Canaima son uno de los destinos más caros del mundo. Entonces, al final, el tipo de cambio, el esquema cambiario que escoges, determina mucho de tu nivel de competitividad. Y con el esquema actual cambiario de los últimos años, es imposible competir porque Venezuela es uno de los destinos más costosos del mundo. Y por esa misma razón del tipo de cambio apreciado, cualquier cosa que importes es muy barata. Entonces, ahí tienes uno de los dilemas del modelo de desarrollo que tiene que ver con muchas cosas, pero entre ellos con un esquema cambiario que en mi opinión ha sido raro, que lo que hace es afianzar el modelo rentístico, lo peor del modelo rentístico, dependencia absoluta del petróleo. José Manuel Puente, siempre interesante nuestras conversaciones. Muy grato. Hasta la próxima oportunidad. Hasta muy pronto. José Manuel Puente, economista, profesor del IESA, hoy en Opinión Meridiana.